nos preparamos para tomar la Santa Cena, una vez más reunidas en amor al Señor, en honra y gloria para Él, y buscando las diferentes versículos que podemos leer en el momento de ofrecer la Santa Cena. Miraba que en Lucas 22, en el versículo 7 dice: Jesús y sus discípulos preparan la Pascua. Y si leemos esos versículos nos damos cuenta que Jesús, nuestro Señor Dios, no se tiró sin preparar lo que para Él nos pidió en memoria, como la última vez que pude dar la Santa Cena, hablaba en memoria, en que repitamos, pero en memoria y honra para lo que Él nos prometió, que era dar su vida por nuestros pecados. Y me llamó la atención porque había leído esos versículos, pero yo dije, wow, pero si es que el Señor está siendo tan claro, nos está pidiendo, miren, vamos a preparar, vayan ahí, hay una persona que le va a indicar dónde está el aposento alto. Hoy, en memoria de ese acto de Jesús, donde lo acompañaron sus discípulos, nosotros hemos encontrado nuestro aposento alto. Nosotros estamos unidas en oración, en amor, de familia, de fe, recordando y trayendo realmente en memoria de, aunque suene un poquito fuerte, dándole gracias al Señor, porque por Él fuimos perdonados, hermanos, por Él fuimos liberados. Él se entregó sin ningún tipo de culpa. Por eso es que nos pide, y hay unos versículos en la Biblia que hablan de que cómo se debe sentir usted para dar y tomar la Santa Cena, para ambas cosas. Esta es la conciencia de cada una de nosotras. Ninguna de las que estamos aquí reunidas hoy es santa, ni es un ángel enviado por el Señor. En algún momento el Señor nos va a utilizar para servir de ángeles, para servir de ayuda, sin que lo sepamos. Pero en este momento somos todas seres humanos, hermanas que hemos pecado y que estamos tratando día a día, todo el tiempo, no un ratito, no los domingos a las 6 de la tarde, de emular los caminos de Jesús, el carácter de Jesús. Por esto hoy tomamos esta Santa Cena en memoria, en conmemoración, le digo más, en festividad de lo que Él hizo por nosotros. Y dice así en Lucas 22, versículos 14 al 23. Recuerde que le hablé, usted sea su propio indicador. El Señor siempre, porque cuando hemos llegado a los caminos del Señor, hemos sido pecadores y siempre nos perdona. Entonces, en este momento, perdonen, que es que me está entrando una llamada perdón, lo siento. En este momento, examinemos nuestro corazón. Y si tenemos algún hilo, donde creemos que no somos dignos, preséntese al Señor, presente su vida, presente sus acciones, presente sus emociones al Señor, entrégueselas a Él. Pídale, como dijo nuestra hermana al principio: Señor, perdónanos. Te damos gracias porque nos permite llegar a ti. Dice, cuando era la hora, o sea, el Señor había preparado, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y con Él nosotros. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Dios nos está dando la oportunidad. Entregó su vida por nosotros y por nuestros pecados.
Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio, diciendo: este es mi cuerpo. Este, Padre, es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan como representación del cuerpo de Cristo. De igual manera que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Este es uno de los pactos que el Señor hizo con nosotros. El nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros será derramado. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Tomemos el vino, el jugo de uva, lo que usted tenga para lo que usted ha determinado. Te damos, Dios, gracias. Te damos inmensas gracias. Porque a través de los miles de años, aún en el 2022, en tantas diferentes partes que estamos cada una de nosotras, nos permites reunirnos en unión, en armonía y en amor, para poder celebrar en memoria, en recordatorio, el agradecimiento de lo que hiciste por nosotros. Nunca, nunca terminaremos de agradecer lo que tú, Padre, hiciste por nosotros. Te damos gracias. Llévanos, Señor, en bien. Permítenos que cada domingo podamos en comunión celebrar la Santa Cena del Padre. Amén, amén, amén. Amén. Muchas gracias, Padre, Pastora Sandra. Gracias. Padre, en esta hermosa tarde continuamos dándote gracias, dándote gloria, dándote honra, dándote honor, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, de tu gloria, para recibir de tu poder, Señor. Hoy en esta hermosa hora, Señor, en compañía de mis hermanas, Señor, queremos levantar oración por nuestra amada y hermana pastora Milady Berti, Señor, quien tiene el honor, quien tiene el privilegio, Señor, de traer una porción de tu palabra para que impacte nuestras vidas. Principalmente, Señor, tú habrás colocado las palabras correctas, las palabras idóneas, Señor, en sus labios, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, estas hermanas que están aquí reunidas, Señor, abre su corazón, Padre amado. En 15, que tú eres el labrador, Señor. Comienza a labrar nuestra tierra, Padre amado, para que la palabra que trae nuestra hermana pastora, Señor, cautive nuestros corazones. Principalmente, Padre amado, muchos anhelos, Señor, muchas emociones, Señor, que quizás hemos puesto delante de ti, Padre, y eso nos ha llevado a frustración. Son aquellos los que confían en Jehová. Hoy, en esta hermosa tarde, Padre amado, con cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, cautive, nos enamore, Padre amado, y que sepamos, Señor, a esperar en tu maravilloso tiempo, que todo obra para hacer, y que todo, Señor, lo que tú trazaste, Padre amado, lo que tú determinaste,
para nuestras vidas antes de la fundación del mundo se cumplirá de acuerdo a tu perfecta y maravillosa voluntad. Cada día tu palabra, a enamorarnos cada que en ellas hay escrita. Bendecimos todo lo que representa a nuestra pastora Milady Berti, Señor, su vida, sus hijos, su familia, su esposo, su ministerio, Padre amado. Gracias por traerla, Señor, al ministerio Iglesia Cristo Unida, Señor. Que podamos recibir, Padre amado, de lo que ella por gracia ha recibido de ti, Padre amado. La bendecimos en esta tarde, Dios poderoso. Amén, amén. 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 Muchas gracias, Desiree. Pastora Milady Berti, los micrófonos, bienvenida. Los micrófonos son todos suyos. Gracias, amén, amén. Gracias de todo corazón por esa oración. La he recibido en el Espíritu y tengo certeza que nuestro Padre Celestial está en medio de nosotros. Por eso quiero en esta tarde, después de agradecerle a Dios de todo corazón por el privilegio que me permite en esta tarde-noche traer este alimento espiritual que sé que va a ser de gran bendición en nuestras vidas, no solo en la tuya que escuchas, sino también en mí, cuya boca le ha placido el Señor escoger para servirla, para proclamarla. Porque tú y yo estamos en un solo espíritu, en un solo sentir, y es buscar la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Es reconocer, examinar a la luz de la palabra de Dios si realmente estamos alineadas a su perfecta voluntad. Y yo quiero darle gracias a Dios por ese privilegio en primer lugar. También quiero darle gracias a Dios por la pastora Oceanía, por ese equipo maravilloso de mujeres, de líderes que la acompañan en esta grandiosa visión, como es la Iglesia de Cristo Unidas, Ministerio Internacional, que permite llegar a los confines de la tierra, que permite en una sola instante lo que físicamente no podríamos, que es poder proclamar la verdad de Dios en obediencia, en sujeción al cumplimiento de esa gran comisión que Él nos dejó. Y que hoy puede estar oyéndonos personas en Estados Unidos, República Dominicana, acá en Venezuela, donde yo me encuentro, en Francia, en España, en cualquier latitud que a Dios le plazca en esta noche conectarnos. Porque Él es el que añade, el que agrega en cada reunión. Quiero darle gracias de todo corazón. Amigos, amigas, hermanos, hermanas que se han conectado, anhelando escuchar una palabra de parte de Dios. Por eso yo quiero que tú tengas una expectativa grande, porque nuestro Dios es grande. Yo quiero que tú ahí donde estás, con fe, pero con una fe indubitable, con una fe inquebrantable, como una fe como quien cree. Alce tu mano en alto, bien en alto, tocando esa presencia de Dios que está allí donde tú te encuentras. Esa chequina de Dios que está allí cerca, allí rodeándote, pero también está dentro de ti, está contigo, está sobre ti y está en todo el entorno. Porque donde tú estás, está la presencia de Dios, porque tú y yo somos portadores de su presencia. Entonces yo quiero que tú con esa mano bien en alto, como quien cree y sabe que Él está allí, busques tocar su presencia y dile gracias, Padre. Gracias de todo corazón por la palabra que tú has traído en esta tarde a mi espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que vas a hablarnos. Dile allí, yo quiero que tú le digas con fe, allí donde tú estás. Espíritu Santo, háblame, yo te escucho. Y yo quiero que pongas tus manos así en la cabeza y tú puedas decir, mi mente está abierta. Tú pongas tu mano aquí en el espíritu y tú digas, mi espíritu está dispuesto. Y tu mano aquí en el corazón y di, mi corazón está sediento de oír tu voz. Yo recibiré esta palabra, dile allí al Padre, como palabra de Dios y no de hombre. Amén. Y si tú estás acompañado o acompañada, si cerca de ti está alguna persona, yo quiero que tú le puedas decir con todo cariño y con respeto, tú le digas,
no me distraigas. No quiero interrupciones porque quiero conectarme con la presencia de mi Padre. Yo quiero que tú le digas a esa persona más bien, yo te invito a que te conectes, porque hoy el Espíritu Santo nos va a hablar y algo dentro de ti va a cambiar para siempre. Amén. El mensaje que yo traigo en esta tarde para ti y para mí, le puse como título, ¿cómo esperar sin desesperar? Cuando hablamos de crisis, no de cualquier crisis, la tendencia a nosotros como hijos de Dios, óyeme bien, estoy hablándole a hombres y mujeres que creen, hombres y mujeres que tienen una fe en Dios, una fe en Jesús, que le han recibido, que le han dicho, heme aquí, que le han dicho, yo creo en ti. Estoy hablándole a ti y me estoy hablando a mí. Pero también tal vez a alguien que por primera vez nos escucha y que de pronto ha dicho o ha proclamado, yo creo en Jesús. Pero una cosa es creer y otra es tener fe. Y hay algo que yo quiero que tú y yo tengamos siempre presente. Las crisis van a llegar a nuestras vidas, indefectiblemente. No porque lo diga yo, escrito está, que en el mundo tendremos aflicción, que vamos a llegar a nuestra vida la crisis. Y las crisis llegan sin avisar. Las crisis llegan de repente. Ellas no piden permiso. Pero tú y yo somos hombres y mujeres entendidos en esta verdad. Y sabemos que las crisis son necesarias. Que las crisis nos acercan más a Dios. Nos ayudan a edificar, a fortalecer nuestra fe. Pero también nos ayudan o nos enseñan o nos muestran el inmenso poder de Dios y el inmenso e inconmensurable amor y profundo amor que Dios tiene por ti y por mí. Hoy en día, las crisis no solo atacan o nos está tocando a título personal. Hoy en día la crisis global, la crisis mundial es inminente. Hay crisis económica, hay crisis de salud, hay crisis de criterio o de fe, hay crisis morales de lo que es bueno y de lo que es malo. Hay crisis o fenómenos naturales. Pero tú y yo también estamos entendidos, es que estamos en tiempos finales. Esas señales antes del fin que Jesús nos habló en su palabra, que dejó establecido como las señales que tú y yo nos permitirían conocer la proximidad del cumplimiento de esa promesa que anhelamos, que es la venida o la segunda venida de nuestro Mesías. Entonces, el que estamos sumergidos en una crisis a nivel mundial no nos es desconocido. Pero sin embargo, yo vengo a hablar desde la crisis personal que pueda estar tocando en tu vida. Porque cuando hay crisis a nivel mundial, a nivel, digamos, nacional o territorial, esas crisis también afectan nuestro entorno personal, nuestra vida particular. Y yo hoy he venido de parte de Dios a declararte, a proclamarte, a recordarte cuál es la actitud que tú y yo debemos tener frente a una crisis. Y no cualquier crisis, como te dije al comienzo, sino a una crisis que nos lleva a ese punto límite de resistencia, que nos lleva a ese punto de quiebre, a ese punto donde decimos o creo, porque humanamente ya no podemos más. Porque humanamente es insostenible, porque el dolor es profundo, porque la incertidumbre es grande, porque toca a las puertas de nuestra vida el temor, la duda, la angustia. Y yo estoy hoy aquí para decirte que para Dios no es desconocido esto. Y por eso Él ha querido
que yo proclame en esta tarde a nuestras vidas, que debemos aprender a esperar sin desesperar. Porque aunque las crisis llegan y estamos apercibidas para ellas, siempre van a buscar movernos, van a buscar zarandearnos. Y por eso el Señor está interesado en recordarnos sus promesas, su palabra. Pero hay algo que yo quiero que tú guardes en tu corazón. Porque por muchos años, por muchísimos años, yo no me atrevía a acercarme a Dios y preguntarle, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que pasar por este dolor tan grande? ¿Por qué tengo que ver y vivir lo que estoy viendo en mi hijo o en mis hijos, en mi esposo o en mi ciudad? Porque se me había enseñado que a Dios hay que creerle y obedecerle. Que a Dios no hay que entenderle, solo creerle y obedecerle. Y estoy de acuerdo. Claro que esa es una máxima, una verdad. A Dios hay que creerle y obedecerle. Pero Dios sabe que en el momento de una crisis grande, tú y yo nos vamos a hacer muchas preguntas. Porque nuestra razón, porque nuestro entendimiento es muy limitado para comprender lo que Dios va a obrar o va a hacer a través de esa crisis. Y lo que Dios te quiere decir esta tarde es que tú puedes venir como hija confiadamente al trono, ante su altar, ante su recámara y decirle, papi, yo no estoy contendiendo contigo. Yo no estoy quejándome contra ti. Yo lo único que estoy diciéndote es que estoy pasando por un dolor muy profundo y que tú no ignoras. Que yo sé que lo único que necesito es tu gracia y tu favor. Y ellos están conmigo. Tu gracia y tu favor están conmigo. Pero a pesar de que yo creo, a pesar de que yo te busco y a pesar de mi fe, Padre, estoy muy preocupada. Tengo miedo. Tengo angustia. Siento mucho dolor. Yo quiero que tú puedas, en un momento de crisis, tener la confianza, la libertad de venir a tu Padre y hacerle conocer lo que tú estás sintiendo. Una cosa es contender con Dios, reclamarle a Dios, ir contra Dios. Y otra es que como hija, tú vengas a Él, a su regazo, a decirle lo que tú sientes. Él siempre te va a decir, ven a mí. Estás cargado, tienes miedo, tienes angustia, ven a mí. Y yo te daré consuelo. Y yo te daré fortaleza. Y yo te voy a recordar mis promesas. Y tú vas a tener que declararlas para que tu mente las reconozca, para que tu cuerpo, para que tu espíritu, para que tu alma las recuerde. Y si tienes que esculpirlas y escribirlas en un texto, en un libro, en una página, en una hoja, colocarlas en tu nevera, en el espejo de tu baño, de tu habitación, en el carro, para recordar las promesas de tu Padre, hazlo. Pero yo he venido a decirte, tu Padre sabe por dónde estás pasando. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es la crisis que tú estás viviendo. Tal vez el divorcio ha tocado a tu hogar, a tu matrimonio, y está amenazando con quedarse con tu esposo, con dividir tu familia. Es probable que el banco te haya llamado y te ha dicho que si no cancelas de inmediato, la hipoteca se va a quedar con tu casa o con tu carro. Yo no sé si los ojos naturales te hacen ver que tu hijo o tu hija o tus hijos están perdiéndose en malas influencias, en malas juntas, con malas amistades. O están perdiéndose en la droga, o se están perdiendo en el vicio de los juegos o del alcohol. Yo no sé si un diagnóstico médico ha llegado a tu vida amenazando contra tu vida, contra tu salud, dándote tiempo de vida. Yo no sé si este diagnóstico médico es en contra de un hijo, de tu esposo, de tu esposa o de un familiar. Pero lo que yo sí sé
es que cualquiera que sea tu crisis, cualquiera que sea la adversidad por la que tú estás transitando, el Señor te dice, tú no estás solo, tú no estás sola. Voltea tu rostro hacia mí. Ven a mí. Haya en mí consuelo, haya en mí fortaleza, haya en mí esperanza. Ven como un niño. No estoy creyendo, es teniendo una fe indubitable. Una fe en que el que te habla, el que te guarda, el que te cuida es todopoderoso. Dios quiere llevarte a que tú tengas una fe en que Él es un Dios omnipotente. Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Lo que para ti es sobrenatural, es lo natural de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios en esta tarde? Que en primer lugar, cuando estés frente a una crisis, no debes tener miedo, angustiarte, preocuparte, desesperarte, viendo la crisis como una desgracia. La crisis van a venir a tu vida y tú tienes que estar apercibido, apercibida, para verlas como la oportunidad de mostrar el poder sobrenatural de Dios, de poder mostrarle al mundo quién es el Dios a quien tú has creído, a quien tú le sirves. Las crisis no pueden ser para ti una desgracia. Tiene que ser la oportunidad de tú acercarte más a Dios, de consolidar y edificar más tu fe, de defender tus convicciones y no negociarlas, no relajarlas. Entonces, lo primero que quiero que guardes en tu corazón es que tengas siempre presente que las crisis van a venir indefectiblemente a tu vida y sin avisar. Algunas serán momentáneas, otras serán largas, algunas livianas y otras fuertes, pero en todas, la única forma que tú puedas salir victorioso o victoriosa de ese proceso es asida de la mano de Dios. Entonces, lo primero es reconocer que estás en una crisis y reconocer que no es en tu fuerza que tú la vas a poder llevar o vencer, sino en las manos de Dios, con la fuerza y la fortaleza de Dios. Que tú puedes venir, el segundo, vas a tener presente que en tu debilidad, que en tu angustia, en tu temor, cuando no sepas qué hacer, tú vas a venir de rodillas al Padre. Tú vas a venir y le vas a hablar con sinceridad, le vas a exponer lo que tú estás sintiendo, para que entonces Él venga a ti y te consuele y conforte y te fortalezca. A las crisis no se le huye, a las crisis se enfrenta. Uno no le debe pedir al Padre, quítame este proceso, aparta de mí esto que estoy viviendo. Uno tiene que decirle, Señor, acompáñame en el proceso. Ayúdame a entender lo que yo debo aprender. No me sueltes, no me dejes. Yo te necesito. Entonces, primeramente reconoce la crisis. Y que no te agarre desapercibido, como decimos aquí en Venezuela, no sé si en tu nación igual, guerra avisada no mata soldados. Y si lo mata, es por descuidado. Que no te halle en una crisis descuidada, descuidado, distraído, débil. Necesitas venir todos los días de tu vida y mucho más cuando estás en crisis a la intimidad del Padre. Hablar con Él, abrir tu corazón, exponer tus dudas, tus miedos y luego entrar en silencio, meditar en su palabra y escuchar su voz. Pero toda vez que Él te hable, tienes que obedecer. Tienes que obedecer. ¿Sabes? Cuando estamos en crisis, es como que nos oprimieran. Hay una opresión. Y cuando hay una opresión, abrimos la boca. Debemos cuidar lo que hablamos en tiempos de crisis. Recuerda que tú y yo tenemos poder en lo que hablamos, en lo que declaramos.
Entonces, en tiempos de crisis, tú tienes que cuidar lo que tú hablas, las decisiones que tomas. Porque muchas decisiones que se toman en crisis o muchas palabras que declaramos en un tiempo de opresión, de aflicción, de dolor, más que ayudarnos a bien, nos complican las cosas. Y muchas veces hasta atamos de mano a Dios. Porque lo que mueve a Dios no eres tú como persona. Lo que mueve a Dios es tu fe en Él. Él no tiene compromiso con nosotros como personas. Su compromiso es con las promesas, con la palabra que Él ha declarado y que está escrita. Entonces tú limitas a Dios cuando tú no crees. Tú limitas a Dios cuando le desobedeces. Tú limitas a Dios cuando te apartas de Él. Y suele pasar, ¿sabes? En tiempos de mayor opresión, de mayor angustia, las personas tienden a no orar más. Sienten tan débil, se sienten tan golpeadas, se sienten abandonadas, se sienten que piensan que Dios no me está escuchando. Como que Dios se olvidó de mí y se alejan. Graso error. En tiempos de crisis debes acercarte más a su presencia. Debes buscar más, debes orar más. Debes adorarlo más. Exaltar, recordar sus promesas, su palabra y decirlas y proclamarlas en voz alta para que las oiga Él y sepa que tú crees y confías en Él. Para que las escuches tú y tu mente las procese y las admita como una verdad de Dios. Pero también para que aquel que quiere vernos derribados, destruidos o apartados del proceso de Dios, que es nuestro adversario, escuche que se equivocó de persona, porque tú y yo somos un hombre o una mujer con una fe inquebrantable, indestructible, que podemos ser zarandeadas, sí, que podemos ser debilitadas, sí, pero jamás destruidas, pero jamás derribadas, porque el poder de Dios está en nosotros. Amén. Entonces es otra cosa importante que en una crisis tú y yo debemos tener presente, y esto nos permite, es cuando conocemos a Dios, cuando conocemos su carácter, cuando conocemos su manera de actuar y de pensar. Y ese conocer nos los da el leer y meditar diariamente en su palabra, conocer las historias de cada uno de esos hombres y de esas mujeres que hoy están en el Salón de la Fama porque creyeron, porque tuvieron una fe indubitable en el Señor y obedecieron. Entonces, cuando nosotros estamos en crisis, tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Fíjate, te voy a poner un ejemplo, o varios ejemplos. Cuando la situación de Sara, ¿cómo se veía Sara? Sara se veía como una anciana ya incapacitada de procrear un hijo. Ella se veía como una mujer estéril, infértil. Pero Dios, ¿cómo la veía Dios? La veía como madre de naciones, como una madre de multitudes. Moisés se veía como un guardador o cuidador de ovejas, un tartamudo, inútil, torpe para hablar o ser boca de Dios. ¿Cómo lo veía Dios? Como el indicado, o mejor dicho, como el escogido. Como dice uno, tal vez no era el indicado, pero era el escogido. Tal vez tú no seas la indicada, tal vez tú no seas el indicado, pero eres el escogido. Él se veía como un torpe, pero Dios lo veía como el hombre que él usaría para sacar de la cautividad de su pueblo de Egipto. Para sacar a su pueblo de esclavitud de Egipto. David, el padre lo veía como el hijo del pecado, como un simple muchacho que cuidaba ovejas. Pero Dios lo veía como un hombre cuyo corazón era conforme al de él, como un rey, como un matador de gigantes. Saulo de Tarso era
un perseguidor de la iglesia de Cristo con violencia. Pero Jesús lo vio como el hombre ideal para llevar su evangelio a los escogidos, al pueblo gentil. Y así muchos otros hombres y mujeres. Pedro tal vez se vio en algún momento como un pescador hasta fracasado, porque estuvo toda una noche tratando de pescar y no pescaba nada, y eso que era experto. Pero Jesús lo vio como una roca, como una piedra, el hombre que Dios le había revelado quién era. Y él lo vio como esa piedra a través de la cual edificaría su iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante que aprendas a conocer el pensar de Dios. Aunque nunca llegaremos a entender su mente, porque su mente es ilimitada, mientras que tu mente y la mía es limitada. Pero a través de las historias de la Biblia, de los hombres y de mujeres de fe de la Biblia, nosotros podemos conocer el carácter de Dios, su manera de pensar, su manera de actuar, qué le agrada y qué no le agrada. Amén. Esta tarde yo me he fundamentado para este mensaje en un libro que para mí ha sido de gran ayuda, de gran bendición en tiempos de crisis, en tiempos de adversidades, que por más de 21 años que he caminado con el Señor me han sucedido, y de todos los niveles, de todas las naturalezas. Y cada vez que he tenido una crisis, yo voy y medito en el libro de Habacuc, porque el libro de Habacuc es un libro muy corto, pero tiene una sustancia maravillosa para entender cuál es la voluntad de Dios cuando estamos en medio de una crisis, y no de cualquier crisis. En el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 nos deja unas 3 lecciones fundamentales, que es las que quiero hoy tú te lleves. Pero fundamentalmente, tú vas a poder entender que la actitud que tú tengas frente a tu crisis es lo que va a determinar tu destino final. Si tú tienes una actitud de victoria, tú serás un vencedor, tú serás una vencedora. Pero si tu actitud es de fracaso, tú serás fracasado. Esto lo aprendió Habacuc. Normalmente los profetas, Dios les hablaba y ellos se comunicaban con el pueblo y le decían lo que Dios les mandaba decir. Pero en el libro de Habacuc nos encontramos a un profeta hablando con Dios. ¿Y sabes lo que estaba haciendo Habacuc? Habacuc estaba diciéndole a Dios: no te estoy entendiendo. No sé qué es lo que está pasando, no sé cómo tú vas a resolver esto. Ahí yo pude saber que a nuestro Padre no le molesta que nosotros vengamos a Él con preguntas, con interrogantes. Él no vino a reclamarle a Dios. Él no vino enojado ante Dios, sino dice: si tú eres todopoderoso, si tú nos amas, si tú eres bueno, si yo sé que tu anhelo es bendecir. Entonces, ¿cómo es que te aclamo y te clamo y no veo tu manifestación? Vamos a leerlo, porque es importante que nos fundamentemos cada mensaje que proclamemos en la palabra de Dios. Vamos a ir apenas a tocar algunos versículos, porque el tiempo no nos los permite. Pero vamos a ver, ¿qué nos dijo el capítulo 1? Vamos a ir al versículo 2, que dice: Habacuc hablando con nuestro Padre. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y diré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Estaba él preocupado? ¿Estaba él quejándose como decir: Padre, no entiendo? Yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me amas, yo sé que tu anhelo es bendecirme, pero yo clamo, yo oro, pero no oigo tu voz, no veo que estés haciendo algo. Y fíjate, hay una parte aquí que él le dice, en el versículo 13 de ese mismo capítulo 1, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores
O sea, ¿por qué ves a los malos, a los malvados, a los menospreciadores, a los incircuncisos y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Haber declarado esta palabra, Habacuc, le va a enseñar algo. Esto es como cuando tú y yo le decimos a Dios: Señor, no estoy entendiendo. Yo veo que prospera el impío. Yo veo que aquel que está en malos negocios, en negocios deshonestos, aquel que es irrespetuoso con su esposa o es irrespetuosa esa mujer con su esposo, y el hombre anda siempre respetándole y amándola. Yo, que soy una mujer dedicada a mi hogar, a mis hijos, mi esposo me trata de cualquier manera. Yo veo que aquel hombre que hace lo malo siempre tiene prosperidad, cambia de carro, cambia de casa, viaja a las naciones. Y yo, que siempre estoy orando, que siempre estoy clamando, que siempre estoy intercediendo por otro, que sirvo en la iglesia, yo no veo que tú te manifiestes en mi vida. Cuidado. No, Dios no se enoja, pero te vas a enseñar algo. Porque esto le estaba pasando a Habacuc. Él no entendía. Si él estaba clamando, si él era el profeta de Dios y él quería anunciar lo que iba a devenir, lo que Dios iba a hacer, la gloria de Dios manifestada en este momento. Y lo que veía era que los impíos estaban, pero mire, gobernando y haciendo lo que quería con los justos. La respuesta, Dios se la da en el capítulo 2, Habacuc. Y la respuesta que tú estás esperando y necesitando, de cómo esperar sin desesperar, cómo agradar el corazón del Padre en medio de una tormenta que amenaza ahogarnos, está la respuesta en el capítulo 2. Y vamos a leer algunos versículos. Dice así. Dice, habla Habacuc: sobre mi guarda estaré. O sea, debemos ser vigilantes. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré, debemos velar, para que nuestra fe no falte. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y que he de responder tocante, y que ha de responder tocante a mi queja. Él está diciendo: voy a estar vigilante, voy a estar expectante en lo que Dios está hablando esta tarde. Porque Dios va a responder mi queja, mi pregunta, mis interrogantes, mi incertidumbre. Yo voy a ser como una atalaya. Yo voy a ser como ese que vigila, esperando el amanecer, porque vendrá. Y Jehová me respondió. Jehová te está respondiendo. Y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. O sea, para que camine sobre ella, para que confíe en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, o sea, hay procesos que innegablemente o indefectiblemente requieren procesos de tiempo, un tiempo de espera. Y él dice: aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin. Es decir, la respuesta llegará, el milagro llegará, la transformación llegará, la provisión llegará. Y no mentirá, es decir, yo no miento, te dice el Padre. Lo que yo te he prometido, yo lo haré. Yo te dije, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa será salva. Yo te he dicho, ven a mí y yo haré que esas cargas sean livianas. Yo haré liviana tu carga. Él dice, solo cree, esfuérzate y sé valiente. Tú crees que tú vas a ser fuerte y valiente, no en tu fuerza, en las fuerzas de Él. Pero sobre todas las cosas, cree que aunque Dios no anda apurado, Él nunca llega tarde, ni un día antes, ni un día después. Él llega en el momento justo. Tu bendición, tu respuesta, tu solución, tu milagro va a llegar en el momento justo, perfecto.
Esto nos está diciendo que no debemos condicionar el poder de Dios, las bendiciones de Dios a los tiempos naturales, a los tiempos cronos del hombre, a los tiempos o los plazos nuestros. Dios se mueve en tiempos Kairos. El tiempo Kairos es el tiempo diseñado en el cielo para que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida, en tu circunstancia, en tu crisis, en tu situación. Espera pacientemente, cree, confía, Él lo hará. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Fíjate, quizás tú estás considerando que ha tardado mucho, que tienes 1, 2, 3 años esperando por eso, pero para Dios no tardará. Eso quiere decir que Él no se va, Él no cuenta los tiempos naturales, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Para Él es el tiempo perfecto en que ha de manifestarse su voluntad en tu vida. Ese día será el día perfecto, no tarde. No será el día tarde. Y viene entonces la respuesta indefectible. La respuesta que tú y yo debemos esculpir en nuestro corazón. Grabarlo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente. Escribirlo donde quiera que sea necesario. He aquí que aquel cuya alma no es recta, hablando del injusto, del malvado, se enorgullece. Wow. Mas el justo por su fe vivirá. Repite conmigo. Mas el justo por su fe vivirá. Fíjate lo que nos enseña esta porción de la palabra. Esta palabra se repite, el justo por su fe vivirá, 3 veces en el Nuevo Testamento. En Romanos, en Gálatas y en Filipenses. Incluso dicen que él ha inspirado, esta palabra de Habacuc inspiró a esa palabra en Romanos, así como en Filipenses, cuando hizo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabes por qué? Porque esta palabra es vida y es vital para el que cree. Cuando tú meditas en esta porción de la palabra, te vas a encontrar algo que para mí fue una revelación cuando fue necesario escudriñar en este libro. Porque yo siempre había creído que lo opuesto a la fe era la incredulidad. Y fíjate que no. Según esta palabra dice que dice que el alma del injusto o del malvado, del que no es recto, se enorgullece. Pero el justo por la fe vivirá. Entonces, lo opuesto al justo es el que no es recto, es el malvado, es el injusto. Pero lo opuesto a la fe es el que se enorgullece, es decir, el orgullo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú no tienes fe en Dios, es porque tú estás apoyando en tu propia razón, en tu propia fuerza, en tu propio conocimiento. Eso es orgullo. El orgullo es aquello que te impide confiar indubitablemente en tu Padre, en tu Señor, en tu Creador. Porque te apoyas en tus razones, en tus criterios, en tus lógicas. Y te olvidas que tu mente es muy limitada para entender lo ilimitado, lo grandioso y lo poderoso del poder de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando Él dice, y la fe, el justo por su fe vivirá, es aquel que tiene una fe en Dios y que no se apoya en sus razones, que no está viendo lo que su naturaleza humana le permite ver, que no está como digamos escarbando y observando, pero es que esta enfermedad está corroyendo mis huesos, me está comiendo todos mis órganos vitales. ¿Cómo es que se va a detener y yo voy a salvarme? Y voy a volver a estar viva y saludable. Porque tu mente, lo que tu mente no entiende, no le cree. Tu mente no te da para comprender que Dios es un creador y que Él puede hacer todas las cosas nuevas. Si Él tiene que crear una médula espinal, nueva la va a crear. Si Él tiene que crear un pulmón nuevo, lo crea. Un cerebro nuevo, lo crea. Si tiene que crear un riñón nuevo, lo crea. Para Dios no hay límite. Lo único que limita el poder de Dios es tu orgullo, tu incredulidad,
tu desobediencia. Entonces, el orgullo no te deja de verdad entender que es imposible comprender la mente de Dios. Y que tampoco el orgullo no te deja, porque el orgullo es autosuficiencia, es ciencia, es lo que ha dañado al agnóstico, al ateo, porque como su mente no le da para explicar científicamente las cosas que hace Dios, entonces él decide no creer en lo sobrenatural. Pero tú y yo somos hombres y mujeres apercibidos de que tenemos un Dios omnipotente, todopoderoso, grandioso en su amor. De tal manera nos amó que envió a su hijo para que tú y yo hoy pudiéramos ir al trono de su gracia y poder deshogar nuestras dudas, nuestros temores y decirle: Señor, sé que bástame tu gracia. Aun cuando estoy débil, yo puedo decir: diga el débil, fuerte soy. Pero cuando el orgullo se antepone a la fe, viene la caída del justo. Y por eso dice que aquel que cree que esté firme, que cuide y no cae. Amén. Entonces, finalmente, tenemos que entender que Dios está diciéndonos que nosotros tenemos que aprender, que el camino, o sea, la pregunta es: Pastora Milady, usted dice que el tema de hoy es cómo esperar sin desesperar. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Habacuc 2:4. Espera sin desesperar. Espera con una fe en Dios. Espera creyendo de todo tu corazón que aunque lo que tú no entiendes, que aunque tú no comprendas qué está haciendo Dios, que aunque tú no sepas por qué pareciera que está en silencio, que aunque tú veas que no se acerca la posibilidad de ver una victoria o un milagro, tú puedas seguir creyendo, tú puedas seguir confiando que Dios está en su trono, que Dios está al control de todas las cosas y que Dios no se apura, pero tampoco llega tarde. Habacuc fue enseñado a través de esta respuesta de Dios a que él tiene que, en primer lugar, no limitar, y esto va contigo, amado, amada, hermana, hermano que me escucha. El libro de Habacuc nos enseña, en primer lugar, a luchar, pero sin desertar. Enfrentar las crisis, pero sin tirar la toalla. Mantenerte firme. ¿Cómo puedo, Pastora Milagro? Tómate de la mano del Padre y ven a Él de mañana, tarde y noche proclamando sus promesas, proclamando su verdad. Sobre esa realidad estás viviendo. Segundo, Habacuc aprendió, y hoy tú y yo lo estamos aprendiendo, que no podemos limitar el poder de Dios a nuestro tiempo crono, a nuestro tiempo natural, a nuestros plazos. Yo lo quiero ya, no ya, es cuando Dios sepa que es el momento justo, perfecto, para que tu milagro sea evidenciado. Mientras tanto, aprovecha ese tiempo en acercarte a Dios, en conocerlo más. ¿Y sabes qué? En examinar a la luz de la palabra de Dios qué decisiones has tomado, qué palabras has declarado, que tal vez han sido obstáculos para que se acelere el cumplimiento del milagro de Dios en tu vida. Entonces, de pronto, vas a tener que digamos, pedir perdón. Pues pide perdón. De pronto Dios te está diciendo: ve y perdona. Ve y perdona. No importa las veces que te hayas caído. Lo importante es la actitud que te paras cuando te paras. Reconsidera tal vez lo que has hecho, lo que has dicho. Si tienes que enmendar algo, corregir algo, corrígelo y continúa. Si tienes que cortar con algo, corta y continúa. Pero cree
Cree, cree. Dios está contigo. Dios te ama profundamente. Y Dios es omnipotente, todopoderoso. Y lo que tú crees y ves imposible, para Él es posible. Y finalmente, nos damos cuenta al final del capítulo 2 de Habacuc, cómo Habacuc dice en el versículo 20 del capítulo 2, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Te das cuenta? Él logró entender y dice, wow, Padre, tú siempre estarás en tu trono, siempre tú serás soberano, siempre tú serás todopoderoso. Y en ti yo estaré confiado. Entonces ya Habacuc podía declarar, y tú y yo podemos declarar, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Perdón. Perdón. ¿Me disculpan? ¿Me disculpan, por favor? Pero como les decía, Habacuc logró comprender lo que tú y yo en este momento entendemos. Que aun cuando nuestra crisis sea profunda, sea inmensa, sea tremenda, Dios siempre está en su trono y está al control de todas las cosas. Y nosotros debemos aprender a callar y no convertir nuestra quejabanza en alabanza, en no desesperarnos, en no angustiarnos, en no permitir que el miedo nos paralice, que la angustia nos haga tomar decisiones erradas o equivocadas. Pero aún así, tomando esas decisiones y habiéndonos equivocado, nosotros sabemos que Dios espera que nos levantemos. Yo recuerdo que cuando Josué, después de haber ganado y haber derribado las murallas de Jericó y tuvo que ir hacia los amorreos y perdió la batalla, él ignoraba lo que había hecho Acán, que había tomado de las cosas anatemas, que no debió, y pierde la batalla. Y él se voltea hacia Jehová Dios y le dice, no entiendo cómo después de habernos dado la victoria que nos diste, ahora nos deja morir en manos de los amorreos. Y Jehová le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué te diriges así a mí? Haz lo que tengas que hacer. Levántate. No es tiempo de lamentarte, de hincarte, de arrodillarte y de clamar a mí. Es tiempo que examines, que evalúes qué aconteció, qué pasó con el pueblo mío que no obedeció, que no acató e hizo lo malo. Anda y arregla esa situación, porque entonces yo les daré la victoria. Entonces tal vez Dios te está llamando a examinar, a evaluar, pero con la convicción de que tú vas a corregir lo que tengas que corregir. Tú vas a revisar y a tomar cartas en el asunto de aquello que no hiciste o que no hiciste bien. Si tienes que llamar a alguien, pues llámelo. Si tiene que pedir perdón a alguien, pida perdón. Si tiene que pedir usted perdonar, perdone. Pero hágalo y siga adelante, prosiga, esperando paciente y confiadamente el milagro, el cumplimiento de la promesa y de la palabra que Dios ha dispuesto para tu vida. Amén. Y finalmente el capítulo 3 nos enseña algo grandioso y maravilloso. Y es que la fidelidad de Dios es nuestra fortaleza. La fidelidad de Dios es lo que nos hace estar seguros y confiados. Porque nuestras circunstancias pueden cambiar. Nuestras circunstancias pueden ser grandes, pequeñas, cortas o largas. Pero ¿sabes quién no cambia? Nunca. Dios. Dios es el Dios de ayer, es el Dios de hoy y es el Dios de siempre. Él siempre estará en su trono. Él siempre será todopoderoso. Él siempre tendrá el control de todas las cosas. Entonces Habacuc logró entender esto. Y ahí vino la gran proclama de Habacuc. Y con esto voy cerrando.
cuando él dice en el capítulo 3, en su versículo del 17 al 19. Guarda en tu corazón. Yo sé que lo has escuchado y hasta lo has proclamado, tal vez hasta predicado. Pero hoy el Señor quiere que lo proclames desde adentro, como quien cree. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, diga, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Yo quiero que tú guardes esto en tu corazón. Yo quiero que tú lo escribas allí. Yo quiero que de verdad tú lo creas y lo recibas en tu espíritu. Jehová el Señor es mi fortaleza. Eso es lo que te sostiene. El saber que Él es omnipotente, que Él es soberano, que Él es todopoderoso. Y fíjate lo que dice aquí, el cual hace mis pies como de cierva. ¿Sabes que las ciervas tienen la virtud, este animal, de trepar las alturas? Y cuando él dice, y el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar, porque para tú poder atravesar y llegar a puerto seguro, a un final victorioso, exitoso, en ese proceso que tú estás viviendo, tú vas a tener que remontarte a las alturas. ¿Y sabes lo que se llama remontarte a la altura? Tú tienes que entrar a la intimidad del Padre Celestial y elevarte en el espíritu, ahí, en ese lugar de contacto, de espíritu a espíritu, donde tú puedas hacer que tu carne muera a su yo, en que tus dudas, que tus temores, que lo que te paraliza, quede ahogado en la presencia de tu Dios, de tu Señor, de tu Padre. Que tú puedas morir a tu autosuficiencia, que tú puedas morir a tu orgullo, que tú puedas morir a tu propia fuerza y tú puedas ir en lo sobrenatural a creer en una fe que tal vez sea locura para este mundo, que tal vez no se comprende y no se entienda a nivel natural, porque una mente humana no tenga capacidad de comprender por qué tu fe es tan grande. Pero tú le vas a decir, porque el Dios, el Señor de mi vida, el Dios que me creó, el Dios que me ama, el Dios que me guía, que me gobierna, que me guarda y me protege, es un Dios grande, es un Dios omnipotente y todopoderoso, porque para Él no hay límites, el límite de Dios es el cielo y lo infinito y lo eterno. Y entonces vas a ser como Habacuc y vas a aprender a fortalecerse, a fortalecerte en la fidelidad de Dios. Si tú analizas cómo él fue, cada crisis que él fue nombrando, él dice, aunque no haya higuera, quizás era un lujo, bueno, sino como higos, como manzana. Pero entonces dice, ni en las vides haya fruto, ya las vid era donde se hacía el vino. Entonces, sin embargo, él dice, bueno, pero puede haber una crisis mayor. Quizás no tengo para tomar, ya no tengo higo y tampoco tome vino, pero tomaré agua. Y sin embargo, él dice, y los labrados, y aunque falte el producto del oliva, ya la cosa se va poniendo más complicada, porque entonces el olivo no solamente lo utilizaban como aceite, sino también lo utilizaban para encender las lámparas. Pero sin embargo, él dice, pero aún puede haber una crisis mayor. Y dice, y los labrados no den mantenimiento. Es decir, es cuando de repente tu trabajo o tus ingresos no están siendo suficientes para la manutención de los gastos o de los compromisos, de las obligaciones que tú tienes. Y tú te ves como frustrado porque no es suficiente. Pero él dice, aún todavía puede haber una crisis mayor. Y dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, porque no es nada más que no están dando el mantenimiento de ellas, sino que además las quitaron. O sea que ya ni siquiera vas a poder utilizar las ovejas, que ellas, las ovejas eran no solo para comer, ellos no usaban las ovejas para comer, ellos usaban la lana para vender, para hacer cambio, para hacer
comprar, adquirir otras bienes, otras necesidades. Dice, pero es que aún así me pueden quitar las ovejas. Y dice, y no haya vacas o bueyes, como dicen otros, en el corral. O sea que ya ni siquiera te queda la esperanza, ya que no tienes las ovejas, por lo menos que haya algo que te permita sembrar, porque los bueyes lo usaban para arar la tierra, sembrar para un futuro, sino que es que además también te quitan esa posibilidad. Y te dejan, como dice uno, sin nada. Ese nivel es donde Dios muchas veces nos quiere llevar. Porque en ese nivel es donde tú y yo aprendemos a depender totalmente de Dios. En ese nivel es donde tú tienes que mostrar cuál es tu garra, mujer. ¿Cuál es tu garra, hombre que me escucha? ¿Realmente eres un hombre que cree? Porque el diablo cree. ¿O eres un hombre que tiene una fe indubitable, inquebrantable en el soberano, en el todopoderoso, aquel que sigue en el trono y que aún puede escribir en los trazos torcidos de tu vida algo hermoso y derecho? Amén. Yo quiero que cierres tus ojos allí donde estás, porque voy a proclamarte algo que el Señor puso en mi espíritu para cerrar esta proclama. Cierra tus ojos allí, levanta tu mano y recibe esta palabra de parte de Dios. Quiero decirte bendición sacerdotal, porque tú eres un sacerdote, una sacerdote, porque tú estás quizás pensando, no soy la indicada, pero eres la escogida. ¿Y sabes para qué? Para proclamar esta verdad que has recibido hoy a aquellos que aún no lo conocen. Entonces cierra tus ojos allí y cierro con esta bendición. Yo te bendigo en tu entrada, en tu salida, todos los días de tu vida. Yo te bendigo para que el Dios nuestro Señor haga resplandecer su gloria, su rostro sobre ti, para que su misericordia no te falte, para que Él te llene de su incompleta paz, que tú puedas volver a ese lugar de paz, donde Dios es tu Dios, que tú puedas estar quieto, quieta, confiado de que Él está al control y que Él hará lo que sea necesario para traer a tu vida paz, amor, gozo y la prosperidad que tú necesitas para establecer su verdad, para establecer su reino, en el poderosísimo nombre de Jesús. Yo lo proclamo, yo lo establezco. Amén. Los amo, los bendigo. Gracias por permitirme compartir esta enseñanza con ustedes. Bendiciones. Bendiciones, pastora. Muchísimas gracias por su palabra, realmente edificante para nuestras vidas. Permítanos orar por usted. Tenemos a la hermana Elsa que orará por usted. Sí, oramos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias por esta palabra refrescante. Gracias por esta palabra, Señor, que ha ministrado en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, que en la crisis, Señor, necesitamos, Señor, estar confiados en ti y sobre todo, Padre, abrazar tus promesas y confiar, Señor, y estar seguro, Señor, de que tú no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar y que tú vas a estar con nosotros en todo el proceso, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra, Señor, que yo sé que todos hemos pasado por una crisis. Pero gracias, Señor, porque hoy, Señor, podemos, Señor, entender aún más que cuando estamos en ese proceso necesitamos deleitarnos, necesitamos callarnos, necesitamos, Señor, ir a ese lugar secreto y esperar y confiar en ti, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra que tú pusiste en nuestra hermana. Gracias, Señor Jesús, porque nos ha ministrado, Señor. Y la tomamos y la abrazamos y queremos, Señor, estar alerta y aprender, Señor, cuando estamos en una situación de crisis, Señor. Gracias, Padre. Ahora también, Señor, te pedimos, Padre, que tú bendigas a nuestra pastora Milady, Señor. Bendice su vida. Bendice su ministerio, bendice su hogar, bendice su familia, bendice, Señor, cada, Señor, lo que ella hace, todo lo que ella hace, Señor, bendícela, Señor. Y Padre, continúala usándola
para que ella siga llevando el mensaje de tu palabra, Señor, a donde quiera que ella necesite ir, Padre, a donde ella la llamen, a donde ella esté dispuesta, Señor, que ella siempre tenga un corazón, Señor, para ir y llevar lo que tú has puesto en el corazón de ella de antemano, Señor. Gracias, Padre. La bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y guárdala, Señor. Guarda su vida, guarda su entrada, guarda su salida, guarda, Señor, todo lo que está al entorno de ella, Señor, y de su familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.